Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana que desde ya lo bendecimos, declaramos un fin de semana de bendición, de cielos abiertos. Usted y yo hemos resucitado. A Dios sea la gloria. Amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios, papito lindo. Te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio. Gracias por darnos la oportunidad de poder vivir, disfrutar esta misericordia que a diario nosotros estamos agradecidos, porque la palabra dice que por esa misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Gracias por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren. Sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Continuamos, mis amados hermanos, con esta enseñanza que iniciamos el día de ayer bajo el tema ¿qué hacer en medio de la oposición? ¿Qué hacer en medio de la oposición? Voy a leer solamente, ayer leí 6 versículos de Nehemías capítulo 4, pero voy a leer solamente los primeros 3 versículos del capítulo 4, que es donde habla precisamente de la oposición. Dice: cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Entonces note, en estos 3 versículos vemos lo que es la oposición. Entonces aprendimos que en la vida, cuando nosotros decidimos edificar, porque en el versículo 6 del mismo capítulo 4 de Nehemías, dice que el pueblo determinó edificar, y estamos usando este primer principio. Cuando tú decides emprender algo para Dios, edificar un matrimonio, edificar un ministerio, todo lo que tenga que ver con tu formación de salir adelante, siempre va a haber oposición. Eso lo estuvimos hablando ayer. Entonces, otra de las cosas es que si nosotros sabemos que va a haber oposición, cualquier persona puede decir: pues obvio, pastor, uno sabe que en la vida hay dificultades, hay desafíos, pero es precisamente si lo sabes y lo sabemos, ¿por qué no usamos las armas que Dios nos da para poder hacer frente a eso? Porque muchos lo saben y esa oposición los consume, esa oposición les detiene la edificación, esa oposición los desanima, los desanima, y eso es lo que debemos de descubrir. El enemigo va por tu ánimo, porque una de las maneras con las cuales el enemigo usa para acabar con tu ánimo, porque recuerda lo que dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ahora, ¿por qué va el enemigo? Va a quitarte el ánimo, el deseo de seguir adelante, el deseo que aunque tengas un matrimonio difícil, tú puedas decir: yo no me voy a dar por vencida, no me voy a dar por vencido. Aunque tengas hijos o nietos un poco rebeldes, tú vas a decir: yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir batallando, porque el enemigo, la oposición, no te va a quitar el ánimo, porque una de las maneras que usa el enemigo para quitarte el ánimo es afectando o golpeando tu identidad, de menospreciarte. Note lo que lo dije, no solo tu actitud de seguir edificando y seguir adelante enfurece al mismo infierno, porque mira aquí en una manera simbólica, Sanballat y Tobías
Y todos los que se fueron en contra de los judíos, Nehemías con el grupo de hermanos querían edificar o fueron a edificar los muros de Jerusalén, pero se levantó la oposición. Entonces miren lo que comenzaron a decir. Habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Ha escuchado personas a usted que le bajan el ánimo cuando le dicen: no vas a ser capaz? No vas a ser capaz, esto te va a vencer, no te metas en este proyecto y porque no tienes la fuerza suficiente? Y el enemigo te hace sentir que eres débil cuando el mismo Dios te dice que Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice que los cobardes no heredan el reino de Dios. La Biblia dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Dios te dice: no temas, no te dejes llenar la cabeza con burlas del mismo enemigo, haciéndote decir que no vas a salir adelante. Ellos dijeron: ¿qué hacen estos judíos? Y aparte de eso, menospreciar lo que hacen. Mire lo que dijeron ellos. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, como quien dice, es tan poco lo que ellos hacen, es tan poco valor que ellos hacen, que hasta cualquier animalito sube y les tumba ese muro, les tumba esa construcción. No es fácil, uno haciendo el mayor esfuerzo, trabajando para la obra del Señor, porque tenía una comisión de parte de Dios, y el enemigo levantarse en contra. Es como cuando usted quiere edificar su matrimonio, sus hijos, y sabe la batalla que está luchando. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuerde, no se deje arrebatar su ánimo de nadie, su fuerza, su energía para emprender, para resolver, para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere desanimarlo para que sus días sean difíciles. ¿Sabe qué dice Proverbios 15:15? Todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles. Entonces, usted tratando de salir adelante y el enemigo burlándose de usted. Entonces, ¿qué hago? Recuerde, el enemigo va por su ánimo, va a desanimarlo. Y de hecho, usted no me dejará mentir. En algún momento usted dirá: wow, de verdad, pastor, esta palabra es para mí, porque usted no sabe cuántas veces yo me he desanimado. He tenido un deseo de tirar la toalla, como se dice, de colgar los guantes, de colgar los guayos, como decimos, no seguir más con esta vida, no seguir más con este matrimonio, no seguir luchando en el ministerio, no seguir con tanto desagradecimiento, que la gente no lo honra a uno, que la gente no es capaz de valorar lo que uno hace. Bueno, y un sinnúmero de argumentos y de cosas que hombre, vamos a darle validez a eso, pero que traen desánimo. Entonces ya Dios nos está hablando qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es la otra cosa que tenemos que hacer? Mire lo que dice la Biblia. En el versículo 9, voy a leer desde el 7. Pero aconteció que oyendo los Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, mire todos los que se levantaron: Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. O sea, cuando todos estos grupos vieron que los muros eran reparados, que ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. O sea, les aumentó la rabia, porque vieron que aparte de eso, los muros ya estaban hasta la mitad y ya estaban cerrando los portillos, ya estaban las puertas, ya estaba a punto, ya se veía la construcción. Entonces, ¿qué se hace cuando el enemigo ve que estás avanzando, que no te dejaste quitar el ánimo y que seguiste adelante ¿Qué tienes que hacer? El versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, escucha esto, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí hay un principio extraordinario. En medio de la posición, ¿qué otra cosa se hace? Mantener una vida de oración día y noche. Día y noche. Estar atento. Poner guarda contra ellos día y noche. Recuerde que la lucha nuestra no es contra carne y sangre,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad, que quieren que no sigas edificando, que no sigas avanzando. Ya has sembrado mucha palabra en la vida de tus hijos, de tu esposa, de tu hogar, del ministerio. Espiritualmente hablando, ya los muros están hasta la mitad, y el enemigo sigue encolerizado. ¿Qué tienes que hacer? Ora al Señor, sigue velando, clama día y noche y no permitas que venga el enemigo con sus argumentos. Incrementa la vida de oración. El versículo 10 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos, mire aquí, y hagamos cesar la obra. Porque ese es el plan del enemigo, de hacer que no sigas adelante. Cesar la obra, parar la obra, lo que has determinado. Entonces, aunque hay debilidad, hay cansancio, los acarreadores se habían debilitado, había todavía mucho escombro. Usted sabe lo que es uno trabajar, como dice uno: wow, yo estoy cansado de aquí, y sin embargo el enemigo sigue enfurecido contra nosotros. Entonces, ¿sabe qué es lo que dice la palabra? ¿Qué otra cosa le dijo Nehemías a todos los hermanos, a todo el pueblo, después de que ya entendieron que había que orar, que había que hacerlo de día y noche? Mire lo que les dijo: entonces, por las partes bajas, estoy leyendo el versículo 3, por las partes bajas del lugar detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus lanzas, con sus espadas y sus lanzas y con sus arcos. Y mire lo que les dijo: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos. Pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas. Aquí Nehemías les dice: entiendan, acuérdense, no se dejen llenar de temor, no permitan que el miedo venga a tomar control de sus vidas. Comiencen a pelear, pelea por tu ministerio, pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio, pelea por tus nietos, pelea por tus hermanos, pelea por tu familia. El enemigo está encolerizado porque has decidido vivir para Dios. No te dejes llenar de temor. Fue lo que Dios a través de Nehemías le dice al pueblo: acordaos. Ese acordaos se recuerda. Vamos a vivir por la palabra, por lo que nos dice la palabra. Declaremos la palabra en medio de la oposición. No permitas que el miedo entre a tu vida. Mañana continuamos y terminamos esta serie. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.